Barú Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Hacher Bahar Banu Mikol Amin Benatán Lanu et Torato Barú Ata Adonai Noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos da la Torah. Amén. Gracias, hermano, y en este momento vamos a seguir adelante. En el día de hoy me corresponde el Salmo, en el Salmo 119 que venimos estudiando. Hemos escuchado muchas enseñanzas maravillosas a través de los ministros que han dado las enseñanzas de la Torá, maravillosas enseñanzas, porque es un capítulo muy maravilloso donde nos habla todo sobre la Torá. En este día me corresponde el capítulo 119, del verso 161 al 168. Yo creo que ya mañana se termina este capítulo ya. El ministro que le corresponde mañana ya termina con este capítulo. Esta parte que me corresponde es algo especial, que es el amor que debemos de tener hacia la Torá. Pero vamos a mirar algo especial y es sobre la palabra que corresponde, porque aquí encontramos las 22 palabras del alefacto hebreo, que hoy me corresponde la 21, que es chin. Chin, que significa cambio, juego, restauración. También chin viene el Shaddai, Shalom. Bueno, hay muchas palabras o enseñanzas que podríamos nosotros tomar de todas estas palabras que vienen de esta letra. Por eso es que en cada letra del alefacto hebreo encontramos muchas enseñanzas maravillosas para el pueblo del Eterno. Hoy quiero hablar, aunque vamos a ver hasta dónde alcanza el tiempo, de 3 puntos importantes de la palabra chin, y es cambio, juego y restauración. Si no alcanzo, pues bueno, hasta donde alcancemos. Vamos a comenzar con la palabra cambio. Hay cambios para bien y cambios para mal. Por eso se dice cambios. Cambio, estamos en un tiempo, desde el tiempo pasado, presente y futuro, siempre miramos que la humanidad está haciendo cambios. En este día podría decir, estamos en nuestro país, que en un gobierno que se llama el gobierno del cambio, ¿sí? El cambio. Entonces, como he dicho, hay cambios tanto para bien como para mal. Siempre el hombre ha sido así. No ha estado seguro en las cosas, sino que cambia de un momento a otro de parecer, de todo. Y eso es lo que miramos en la Escritura acerca de lo que es el cambio. Vamos a mirar lo que Pablo dice acerca de este tema, que es donde quiero comenzar. En el libro a los Romanos, en el capítulo 1 de este libro, Pablo habla acerca de esto, ¿sí? Entonces él habla acerca de lo que nosotros tenemos que mirar. Hay una pregunta en este día. ¿Cuál es el cambio suyo? A veces decimos en la vida, cuando uno, es que yo tengo que cambiar. Y es que voy a cambiar, hablando en el aspecto espiritual, en la vida con el Eterno.
porque hay cosas que todavía tenemos en la vida que no hemos cambiado y que miramos que nos estorban y decimos, yo tengo que cambiar. Entonces Pablo dice en el capítulo 1, verso, voy a leer, bueno, del verso 21 en adelante, pues para no, porque es que es siempre largo el capítulo. Dice, Pablo dice, hablando acerca del hombre que tiene tantos cambios y pensamientos, y dice, pues habiendo conocido a Elohim, hablando de los seres humanos, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces vamos a ver el cambio. El hombre, ¿por qué cambia? Aquí dice, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible. Oiga, cambiaron. Habiendo conocido al Eterno, no le glorificaron a él, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos y razonamientos. Cada uno piensa de una manera y el otro piensa de otra. Entonces dice que el hombre a causa de esto cambió la gloria del Eterno incorruptible y lo cambiaron a imagen de hombres corruptibles, de aves, ahí comienza a decir, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cambió la gloria del Eterno por la idolatría y comenzaron a hacerse en imágenes. Se ve que en cada país el hombre ha creado a un Dios, una imagen, y lo adoran. Otros adoran aves, reptiles. Eso miramos siempre en muchos países donde tienen estas clases de adoraciones, porque cambiaron la gloria del Elohim incorruptible. Dice, por lo cual también, como ellos lo cambiaron a él, por todas aquellas cosas, dice, él también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre se fue, hubo un cambio terrible en el hombre, comenzamos desde el principio. Como he dicho, este cambio viene desde el pasado. En el presente vemos el cambio terrible que ahorita vamos a ver y en el futuro. Y dice, ya que cambiaron la verdad, o sea, cambiaron, hubo un cambio, cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto, como los hombres cambiaron la verdad por la mentira, porque, ¿qué dice la escritura? Hay de aquellos que a la verdad le dicen mentira y a la mentira le dicen verdad. A la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz. Y vamos a mirar más adelante por qué. Y dice, por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, que es lo que estamos viendo y también ha sucedido. ¿Por qué? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí misma la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Elohim, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos cómo está el mundo. Estamos viviendo esta situación. Ya hoy en día los países ya han aceptado todo lo que es el lesbianismo y todas estas cosas. Ya es común en muchos países, ya se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres y es igual. ¿Sí ven? Dice que el Eterno lo llevó a esa condición, a esa mentalidad tan terrible porque se extraviaron de la voluntad de Él. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim. Vea, ellos aborrecen la palabra del Eterno, infuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Aquí vemos ese cambio tan terrible que el hombre ha hecho. Se ha olvidado, como dice la escritura, dice la palabra, cría hijos y los engrandecí y ellos se han rebelado contra mí. Porque desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies no hay cosa sana sino podrida llaga. Hoy en día todo es normal. El cometer todas estas clases de incomplicencias o maldades, para ellos todo es igual. Y hay muchas personas que se complacen con los que lo practican, pero hay que dejarlos, es su vida. ¿Qué podemos hacer? El mundo es complaciente de lo que se hace, porque se han olvidado y están en contra del Eterno. Siempre el hombre ha querido estar en contra del Eterno, de su creación. Miramos por eso que el hombre quiere cambiar la creación del Eterno, quiere cambiar la palabra, la Torá, a su propio capricho. Por eso miramos que hay personas, científicos, que comienzan a decir que el hombre no fue hecho como dice la escritura del polvo de la tierra, que él sopló aliento en el hombre y fue un ser viviente, sino que el hombre vino por una evolución de un gorila, de un mico. Bueno, todas estas cosas es la que el hombre emplea porque él quiere contradecir, cambiar lo que está escrito por el Eterno. Y así sucesivamente. Uno entra a los, vamos a decir, a cualquier plataforma que hay y uno encuentra personas allí, mensajes terribles en contra del Eterno, en contra de la Torá, en contra de su existencia. Unos dicen que Dios no existe, otros dicen que Adonai, que Yahvé no existe. Bueno, tantas cosas que el hombre habla por hablar, como dice la escritura, que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu
porque para él le son locura. No puede entender que el Eterno hace todas las cosas a la manera y a su voluntad, no a mi manera ni a mi voluntad o como yo quiero o pienso. Es como el Eterno es el que hace todas las cosas, porque él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son altos, así es más alta mi palabra, mi bondad que la tierra. Hermanos, nosotros no debemos, por el hombre, compararnos con la grandeza y el poder del Eterno. Y es donde el hombre en su naturalidad, en su naturaleza, ha querido cambiar muchas cosas. Inclusivemente llegando nosotros a lo que es la palabra del Eterno. El hombre se ha metido también allí para cambiar, manipular y adulterar muchas cosas de las que están escritas aquí a su propio bien, a su propio capricho. Y por eso es que hay un pasaje porque hay muchas personas en la actualidad y grandes hombres, letrados, hombres muy importantes, estudiosos de la Biblia, pero que ellos quieren enseñar la palabra conforme a su pensamiento y no como está escrito. Y es donde vemos que muchos personajes desde el tiempo pasado han entrado a la escritura y han traducido las escrituras y en las traducciones han manipulado la palabra. Por ejemplo, en este momento quisiera leer, si alguno de ustedes tiene, tengo aquí dos Biblias en el momento. Tal vez no alcanzo a tener, la K2 también la tenía allí, pero me tocó que enseñar por medio del celular y ahí la tenía para mostrar algo. Pero quisiera mostrar un pasaje de la Biblia donde en la traducción han manipulado lo que es la Torá, porque esto es lo que dice, miren, ustedes miran aquí en la Biblia, tengo dos Biblias aquí, la Reina Valera y la VIN. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo está hablando acerca de lo que es la Torá, entonces en el capítulo 2 del libro Segunda de Tesalonicenses, si usted tiene una Biblia, Reina Valera, allí le va a decir manifestación del hombre de pecado. ¿Sí ven? De pecado. Pero si usted va a la BIN, dice manifestación del sin ley o sin Torah. Aquí colocan, usted aquí en esta lectura, no va a encontrar nada de Torah ni de ley en este pasaje de Tesalonicenses de la Biblia Reina Valera. Voy a leer del verso 3 en adelante en la Biblia Reina Valera y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ahí miramos. Vamos a mirar en la Biblia BIN, pero voy a leer, dice, nadie los engañe en la Biblia BIN, de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. La apostasía es el que está apostatando de la palabra y se manifieste el hombre sin Torah o sin ley. ¿Sí ven? Aquí dice se manifieste el hombre sin Torah. No tiene Torah. Y aquí no dice sin Torah, sino el hombre de pecado.
Entonces hay una diferencia de lo que es el hombre de pecado al hombre sin Torah o sin ley. Entonces dice, el hijo de perdición. El verso 4 dice, voy a leerle en Lavín, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llame divino, o sea, contra todas las cosas del Eterno, o que se adore, tanto que se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Dice, recuerden que mientras yo estaba todavía con ustedes, les decía esto. Ahora saben que lo detiene, que a su debido tiempo se revele, porque ya está obrando el misterio de la anulación de la Torá. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces dice que se está obrando el ministerio de la anulación de la Torá. Este hombre que dice aquí la Biblia, y aquí dice diferente. Vamos a ver, voy a leer el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, ahora vosotros sabéis lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste? ¿Pero quién se va a manifestar? Dice, porque está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí dice de la iniquidad y aquí dice de la anulación a la Torá. Por eso es que vemos desde tiempos pasados, no ahora, eso viene desde tiempos pasados, en este tiempo y seguiremos mirando más adelante que se han levantado hombres que han comenzado este ministerio de anulación de la Torá. Eso viene desde tiempos pasados. De la anulación de la Torá y también de que el pueblo de Israel ya no es el pueblo del Eterno. En ese tiempo lo encontramos, por ejemplo, cuando Pablo, en el tiempo de la destrucción del templo, vamos a decir en el año 50-70 de la era en que estamos, cuando el emperador romano destruyó el templo y mandó a sacar a todo el pueblo judío de Jerusalén, salieron todos. Allí murieron los discípulos, los enviados, y parece que quedaron algunas personas o grupos que estaban recibiendo enseñanzas de los discípulos, pero que al ver que a todos se fueron y quedaron ellos, entonces comenzaron a enseñar de que Dios había castigado al pueblo y por esa causa habían recibido ese castigo y los habían sacado de Jerusalén, que ya ese pueblo ya no, y que el Eterno iba a renovar un nuevo pueblo. Ahí es donde viene la anulación. Entonces, cuando Pablo escuchó esta palabra, porque mire que esta palabra de Pablo, Tesalonicenses, es porque Pablo está hablando acerca de todas estas cosas. En Romanos que leímos capítulo 1, verso 26, Pablo está comenzando a mostrarle al pueblo cómo es que el hombre está manipulando y haciendo cambios en las cosas del Eterno, en su palabra, en su Torá. Entonces es donde él escribe en el capítulo 11 del libro de Romanos, también el verso primero, donde dice, allí ha desechado Elohim a su pueblo. Hay una pregunta. Y él dice, en ninguna manera.
O sea, él echa abajo esa teoría de que ya el pueblo de Israel ya no, que el Eterno lo cambió y que Yeshua o Jesús para ellos vino a formar una iglesia. Entonces él dice, el verso vuelve a decir Romanos capítulo 11, verso 2, no ha desechado, dice, primero dice, digo pues, ¿ha desechado Adonai a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tierra de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual antes conoció, o no sabéis lo que dice Elías en la escritura, cómo convoca Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces, esta manipulación que el hombre hace de que ya Israel no existe, que ya Dios vino a sacar un nuevo pueblo o formar una iglesia, y es donde viene iglesia, la palabra iglesia. Entonces es donde ellos comienzan a manipular, y en el tiempo del imperio de Constantino, el año 325, hubo un cambio de ellos de la Torá, cambiaron el Shabbat que está en la Torá por el domingo, las fiestas del Eterno por las fiestas que ellos formaron allí, griegas, y hubo un cambio. Y allí fue donde se anuló la Torá. Y lo que pasa es como el cristianismo católico viene desde esa época, y de allí en el año 1600, 1500, 1600 comenzaron a salir grupos por medio de Martín Lutero, y Martín Lutero era también un enemigo de la Torá. Ellos comenzaron a sembrar entre los nuevos creyentes que se llamaban iglesias evangélicas, que la Torá ya no era, había sido ya abolida, anulando la Torá del Eterno, cambiándola. Y es donde entonces encontramos que ya en las traducciones de las Biblias, como la que tengo acá, Reina Valera, que quién sabe cuántas traducciones tiene esta Biblia desde atrás, han comenzado a manipular y a cambiar, como el texto de Mateo 28:19, que no está en los manuscritos hebreos como la escribieron allí. Allí dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para enseñar lo que es la Santa Trinidad, que comenzó también con Constantino. Y en la Biblia hebrea no dice así, sino ir y sumergirlos o hacer tevilá en mi nombre, en mi nombre. ¿Sí ve? Pues ellos le cambiaron y le colocaron otro texto allí. Entonces el hombre ha querido manipular o ha estado manipulando. Y es donde vemos que hay muchas religiones que ya están sacando sus propias Biblias, manipulando allí textos de las escrituras a sus propios conceptos. Entonces, eso es lo que Pablo dice dice, mire que nadie nos engañe, de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía
Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer, a irme atrás, así me demoré acá. Dice, ahora con respecto, en el verso capítulo 2, Tesalonicenses, verso 1, voy a leerlo en la BIN. Ahora con respecto a la venida de nuestro Maestro Yeshua, el Machía, y nuestra reunión con él, le rogamos, hermanos, hablando con los hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, oigan, no se alarmen, ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta, como si fuera nuestra, como si hubiera llegado el día de Yahvé. Los hombres toman para manipulación, carta como si fuera nuestra, dice Pablo. Es por eso que el apóstol Kefas dice en uno de sus libros, me parece que es en la segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, me parece, ¿sí? Que es en el capítulo, voy a ver si me acuerdo, yo lo tenía aquí anotado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, donde dice así. Dice, vamos a ver si es segunda de Pedro, dice, me parece que lo anoté mal, vamos a ver. Bueno, parece que no anoté bien el pasaje. Ustedes saben donde dice Pedro que Pablo escribió cartas donde a veces son difíciles de entender. Es donde los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Yo creo que si alguno está pendiente, entonces se acuerda en qué pasaje es. Es en una de las dos cartas, pero se me pasó por alto anotarlas. Entonces, ¿qué dice la escritura aquí? Que tenemos que tener cuidado que sean cartas, aunque sean nuestras, dice él. Segunda de Pedro 3:16. Me escribió aquí alguien y quiero leerla. Así nos gastemos el tiempo, pero así es 3:16. Pero voy a leer del verso 15. Dice, consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Y dice, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no haya hacer que se desvíen por el engaño de los, ¿quién? De los de sin ley, ¿vio? O los de sin Torah, y caigan de su firmeza. Más bien crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria y ahora y es por siempre. Amén. Que no nos vayan a dejar desviar por el engaño de los sin ley, sin Torah. ¿Y por qué? Es que ellos están, y Pablo también está diciendo aquí
Y voy a leer, dice, porque ya está orando el misterio de la anulación de la Torá. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará el sin ley, o sea, el sin Torá, a quien el maestro Yeshua matará con el soplo de su boca y destruirá en el resplandor de su venida. Dice, al venimiento de sin ley. Y se realizará por quién? Por obra de Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por eso Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, porque para, para que se condenen todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la injusticia o la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. Entonces dice que con poderes engañosos. Y es cuando miramos, así es que muchos grandes y importantes hombres estudiosos de la Biblia anulan la Torá, que ya la Torá no hay que cumplirla. Le dicen a usted, no, eso ya no hay que cumplirla. A uno le dicen, no, es que eso es como una carga que le ponen a uno. Pero Cristo vino y llevó las cargas. Él dijo, vengan a mí los cansados y cargados, yo los haré. Él nos hizo descansar de esa carga. Para engañar a las gentes. Usted que está comenzando en el camino de la Torá, hay que tener cuidado. Muchos le dicen a usted, las fiestas no hay que guardarlas, eso fue allá en el tiempo. Eso fue allá en Jerusalén, allá en Israel. En la diáspora no hay necesidad de guardar fiestas. El Shabbat tampoco, eso es allá en Israel, aquí en la diáspora no estamos obligados a guardar el Shabbat. Eso no es obligación. Los diezmos no, eso fue allá en la ley. Ahora no es necesario dar los diezmos ni las ofrendas. ¿Sí ve cómo las gentes comienzan a extraviar, como son extraviados y son llenos de toda injusticia y como dice la escritura, que es una obra de Satán para destruir, pervertir y cambiar la verdad por la mentira y llevarnos a la esclavitud del pecado? Pero aquí miramos que él dice, tengan cuidado ustedes, hermanos y hermanos que están comenzando. Tengamos cuidado, tal vez alguien te diga, usted llegue un cristiano y me decía una vez que día una señora que es cristiana y eso coge en el celular y eso busca por todos lados, que eso de Israel y todo eso ya no existía. Eso ya, el Antiguo Testamento ya no, estamos en el Nuevo. Eso pensaba yo también. Duré 50 años pensando en eso. Que ya, que era el nuevo y solamente ponía a los hermanos, hay que comenzar, usted quiere comenzar a leer la Biblia, comience de Mateo en adelante. Lo otro ya no, ya pasó. Tal vez usted como cristiano que fue también escuchó lo mismo y por eso cuando comenzaron a hablarme del Taná, de la Torá, para mí fue un poco difícil y duro. Yo discutía mucho con mis hijos sobre esto, porque ellos comenzaron primero. Yo era un hombre de 50 años de estar estudiando el Nuevo Testamento nomás y pensando que esto ya no es, ya estaba anulado, porque eso fue lo que nos enseñó el hombre sin ley, la anulación de la Torá.
Tengamos cuidado, porque es el hijo de perdición. Y un día va a recibir su castigo por desviar a su pueblo, al pueblo del Eterno, y tantas gentes, miles y millones de personas cristianas que leen la Biblia y están engañados. ¿Y por qué? Porque en estas Biblias de ahora no colocan lo que está en la Torá, anulación, lo que dicen de la ley. El hombre sin Torá, sin ley, sino el hombre de pecado. Entonces, usted aquí no lee nada de eso. Pero cuando ya cogemos a mirar lo que es la Biblia hebrea, comenzamos a mirar que muchas cosas que están aquí diferentes porque los hombres las han cambiado, han manipulado. No solamente es, hay muchos textos que a veces dice, y Pablo dijo, y a veces él no, ni lo dijo, sino que lo escribieron. Que Jesús dijo y él ni dijo eso. Hermanos, por eso tengamos nosotros sabiduría y conocimiento. No me alcanzó para más el tiempo, sino para que pensemos en el cambio. Nosotros debemos de cambiar para bien. Y para cambiar tenemos que tener una mente renovada. Renovada por el fuego del Ruach HaKodesh. El fuego purifica, santifica y restaura. Cuando nosotros cambiamos de nuestra manera de pensar en cuanto éramos allá, Pablo dice, ustedes en otro tiempo vivían de esta y esta y esta manera, pero ahora ha habido un cambio. Y ese cambio es maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias, Eterno, por esta palabra que nos da. Reconocemos que tu Torá es eterna y es para siempre. Y lo que dice el salmo que me correspondía, que no alcancé a leerlo, que la Torá es una bendición para aquella persona que ama. El amar la Torá es una bendición. Estará en nosotros el Ruach HaKodesh, la bendición para purificación de nuestra vida y restauración. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí conmigo en este día. Bendición por la lectura de la Torá. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torá eme behaye olam natan betuheinu Barú atá Adonai notan a Torá. Bendito eres tú, Adonai Elohei, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Benditos eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Amén. Gracias